Trabajé como prostituta durante 20 años de mi vida, pero nadie a mi alrededor jamás sospechó de lo que realmente hacía cuando salía de casa todas las noches. Ni mi familia, ni mis vecinos, ni las personas de la iglesia que frecuentaba los domingos. Si estás viendo este video ahora, por favor dale like, suscríbete al canal y comenta abajo de qué ciudad me estás escuchando. Tu compañía significa mucho para mí mientras cuento esta historia que guardé en secreto por tanto. Mi nombre es Cristina, tengo 62 años hoy, y necesito retroceder en el tiempo para que entiendas como una chica de familia humilde, criada con valores estrictos y sueños comunes, terminó viviendo una doble vida durante 2 décadas. Necesito contarte quién era yo antes de que todo cambiara. Nací y crecí en un pueblo pequeño del interior, de esos donde todos se conocen y los secretos duran menos que una tormenta de verano. Mi madre, doña Aparecida, era costurera, pasaba los días encorvada sobre la máquina de coser antigua que ocupaba un rincón de nuestra sala. El ruido de esa máquina era la banda sonora de mi infancia, ese tac-tac-tac rítmico que me calmaba cuando volvía de la escuela y hacía los deberes en la mesita de formica de la cocina. Mi padre, don Antonio, trabajaba como mecánico en un taller en el centro del pueblo. Siempre llegaba a casa con las manos sucias de grasa, el olor fuerte a aceite, diésel pegado en la piel, con una sonrisa en el rostro y una palabra cariñosa para cada uno de nosotros. Éramos 5 hermanos. Yo era la tercera hija, siempre la callada, la que observaba más que hablaba. Mi hermana Mayo, Marlene, era guapa y extrovertida, siempre rodeada de pretendientes. Mi hermano Mayo, Junior, era el orgullo de mi padre, siguió su profesión y hoy tiene su propio taller. Las 2 menores, las gemelas Rosana y Renata, eran las princesitas de la casa, mimadas por todos. Yo siempre diferente de ellas, ¿sabes? No en el sentido malo, pero sentía que había algo en mí que no encajaba del todo en ese mundo pequeño y predecible. Me gustaba leer, imaginar lugares lejanos, soñar con una vida distinta a la que veía a mi alrededor. Cuando tenía unos 15 años, empecé a trabajar como dependienta en la tienda de telas de doña Juana, justo al lado de la plaza principal. Ganaba poco, pero ese dinero era mío. Me daba una sensación de independencia que adoraba. Fue en esa época cuando conocí a Fernando. Tenía 19 años, era guapo de un modo sencillo, trabajaba como ayudante de albañil y tenía ese aire seguro de quien sabe lo que quiere de la vida. Empezamos a salir a escondidas al principio, porque mi padre era estricto con esas cosas, pero pronto pidió mi mano oficialmente. Recuerdo el día como si fuera ayer. Fernando apareció en casa un domingo después del almuerzo, con una camisa blanca planchada, el pelo peinado con esmero y las manos temblando un poco cuando habló con mi padre en el porche. Mi padre lo miró con esa cara seria que tardó unos segundos eternos y luego le dio una palmada en el hombro y dijo que sí, que podía salir conmigo, pero con respeto. Salimos durante 3 años. Fueron años buenos, simples, llenos de esa pureza que solo existe cuando eres joven y aún crees que el amor lo resuelve todo. Paseábamos por la plaza los domingos, íbamos al cine cuando estrenaban alguna película, compartíamos un helado de fresa en la heladería de don Manuel. Fernando hablaba de construir nuestra casa, tener hijos, envejecer juntos. Y yo creía en todo eso, realmente creía. Me casé a los 18 años. Fue una boda sencilla, en la iglesia principal del pueblo, con un vestido prestado de mi prima y un ramo de flores del jardín de mi abuela. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres, con bocadillos que mi madre y mis tías pasaron la semana entera preparando, cerveza en neveras, portátiles y música de una radio vieja que alguien puso en la ventana. Pero yo estaba feliz, genuinamente feliz. Miraba a Fernando ese día y pensaba que tenía todo lo que necesitaba. Alquilamos una casa pequeña en un barrio modesto, 3 habitaciones apretadas con paredes que necesitaban pintura y suelo de cemento pulido, pero era nuestra. Yo trabajaba a medio tiempo en la tienda de telas y cuidaba la casa. Fernando trabajaba en construcciones, volvía tarde, cansado, pero siempre con ganas de abrazarme y preguntar cómo había sido mi día. Hacíamos planes. Queríamos ahorrar para comprar un terreno, construir nuestra propia casa, tener al menos 2 hijos. 6 meses después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo la alegría que sentí al ver el resultado del test
esas 2 líneas rosadas que lo cambiaban todo. Corrí a contárselo a Fernando en cuanto llegó del trabajo. Me levantó en brazos, dio vueltas conmigo por la sala pequeña, reía y lloraba al mismo tiempo. Llamamos a nuestras familias, todos se murieron. Mi madre empezó a tejer el ajuar inmediatamente, haciendo mantitas y patucos diminutos mientras esa máquina de coser seguía con su ruido de siempre. Pero la vida tiene un modo cruel de cambiar los rumbos sin avisar. Yo estaba con 7 meses de embarazo cuando Fernando sufrió un accidente en la obra donde trabajaba. Una losa mal apuntalada se derrumbó. Quedó atrapado durante horas bajo los escombros. Cuando llegaron al hospital, los médicos hicieron lo que pudieron, pero su columna había quedado gravemente comprometida. Sobrevivió, pero perdió el movimiento de la cintura para abajo. Mi Fernando, ese hombre fuerte y lleno de vida, quedó confinado a una silla de ruedas a los 22 años. El mundo se me vino encima en ese momento. Yo tenía 20 años, estaba embarazada de 7 meses y mi marido acababa de quedar parapléjico. No teníamos ahorros, no teníamos seguro, no teníamos nada más que el uno al otro y las ganas de sobrevivir. La empresa de construcción intentó librarse de la responsabilidad. Alegó que Fernando no había seguido los protocolos de seguridad. Enredó con papeles y abogados que no podíamos pagar. Quedamos a nuestra suerte. Mi hijo nació 2 meses después. Un niño sano, llorón, que pesó 3,5 kilos y tenía los ojos claros del padre. Le pusimos Gabriel. Cuando la enfermera lo puso en mis brazos por primera vez, sentí una mezcla de amor absoluto y terror. Pero, ¿cómo iba a cuidar de un bebé y de un marido discapacitado sin un céntimo en el bolsillo? ¿Cómo iba a pagar alquiler, comida, medicinas, pañales? Volvimos a casa y la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Nuestra casita de 3 habitaciones se volvió demasiado pequeña. La silla de ruedas de Fernando apenas pasaba por las puertas. Necesitaba ayuda para todo, para bañarse, para ir al baño, para vestirse. Y yo tenía un recién nacido que lloraba toda la noche, que necesitaba mamar cada 3 horas, que demandaba toda mi atención y energía. Mi familia ayudó en lo que pudo. Mi madre me daba comida, mis hermanas me ayudaban con Gabriel cuando podían, pero todos tenían sus propias vidas, sus propios problemas. No podía depender de ellos para siempre. Necesitaba encontrar una forma de ganar dinero, de sostener a mi familia, pero ¿cómo? No podía trabajar fuera porque necesitaba cuidar de Fernando y del bebé. No tenía cualificación para nada más. Y el poco dinero que sacábamos de la pensión por invalidez de Fernando apenas alcanzaba para el alquiler. Fue en esa época cuando Fernando empezó a cambiar. La depresión se apoderó de él como una sombra que creció hasta cubrir toda la luz que había en ese hombre. Pasaba los días mirando la pared, callado, con una expresión vacía en el rostro. Dejó de jugar con Gabriel, dejó de hablar conmigo, dejó de sonreír. Era como si la parte de él que yo amaba hubiera muerto, junto con la capacidad de caminar. Intenté ayudar, intenté hablar, intenté hacer que volviera a vivir, pero su dolor era mayor que cualquier palabra mía. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. El día en que llegó la factura de la luz con un importe que no podíamos pagar. El día en que abrí la nevera y vi que solo quedaba medio bote de leche en polvo para Gabriel. El día en que el dueño de la casa apareció, cobrando 3 meses de alquiler atrasado y amenazando con echarnos a la calle. Me senté en el suelo de esa cocina minúscula, con mi hijo de 4 meses en brazos y mi marido en la silla de ruedas mirando al vacío, y lloré. Lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré hasta sentir que no quedaba nada dentro de mí más que un vacío enorme y aterrador. Fue mi vecina Valderín quien plantó la primera semilla en mi casa. Tenía unos 30 y tantos años, vivía sola en la casa de al lado, siempre bien arreglada, con ropa bonita y perfume caro. Hablábamos veces en el tendedero, nos dábamos los buenos días, esas cosas de vecindad. Un día me vio llorando en el patio mientras tendía la ropa y vino a hablar conmigo. Me preguntó qué pasaba y me desahogué. La conté todo. Se quedó en silencio un rato, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Entonces dijo algo que resonó en mi cabeza durante días. San Cristina, a veces hay que hacer lo que hay que hacer para sobrevivir. No importa lo que piensen los demás, importa que tú y tu familia tengan comida en la mesa y un techo sobre la cabeza. No entendí en el momento lo que quería decir, pero unos días después,
cuando me invitó a tomar un café en su casa. Lo entendí. Valdi Rainey era prostituta. Trabajaba de forma discreta. Recibía clientes en casa por la noche, siempre hombres mayores, empresarios que venían de otras ciudades. Me lo contó con una naturalidad que me chocó y me fascinó al mismo tiempo. Me dijo cuánto ganaba por noche y era mucho. Era más de lo que ganaría en 2 meses trabajando en la tienda de tela. Volví a casa con la cabeza dando vueltas. La idea era absurda, inmoral, impensable. Me habían criado para ser una mujer decente, una esposa fiel, una madre dedicada. ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? Pero cuando miré a Gabriel, durmiendo en la cuna improvisada que mi madre había hecho, cuando vi a Fernando mirando al vacío con esos ojos sin vida, cuando abrí la nevera vacía una vez más, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. Las certezas que tenía, los valores que me habían enseñado, todo empezó a parecer un lujo de quien no sabe lo que es pasar hambre, de quien no sabe lo que es el desesperación de ver a tu hijo necesitar algo y no tener cómo dárselo. Pasé 3 días sin dormir bien, pensando, pesando, luchando contra mí misma, hasta que una madrugada, cuando Gabriel se despertó llorando de hambre y me di cuenta de que el bote de leche estaba casi vacío y no tenía dinero para comprar más, algo dentro de mí se rompió del todo. Tomé el teléfono que Valderín me había dado, ese papel arrugado que había guardado en el fondo del cajón como si fuera una bomba a punto de explotar, y llamé. La voz al otro lado era femenina, madura, profesional. Se llamaba Marta y gestionaba lo que llamó una agencia de acompañantes. Me hizo varias preguntas. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo era mi aspecto? ¿Si tenía experiencia? ¿Si tenía disponibilidad? Respondí todo con la voz temblorosa, sintiendo el corazón latir, tan fuerte que parecía que iba a salirse. Concertó una cita para el día siguiente en un café en el centro de la ciudad. Le mentí a Fernando. Le dije que iba a casa de mi madre a por cosas para Gabriel. Ni me miró. Solo asintió con la cabeza de ese modo distante que se había vuelto normal. Le pedí a mi hermana Marlene que se quedara con ellos unas horas. Inventé que tenía que resolver papeles en el banco. Aceptó sin hacer muchas preguntas. Gracias a Dios en el café era pequeño, medio escondido en una calle lateral. Llegué 10 minutos antes, con las manos sudando frío y el estómago revuelto. Marta apareció puntual. Era una mujer de unos 50 años, elegante, bien vestida, con el pelo corto y bien cortado y una postura de quien está acostumbrada a controlar situaciones. Pidió un café solo y fue directa al grano. Me explicó cómo funcionaba todo. Los clientes eran seleccionados, hombres con dinero, empresarios, políticos, médicos, not a detail, nada de peligro. Tenía apartamentos discretos, repartidos por la ciudad donde se producían los encuentros. Todo limpio, todo seguro, todo organizado. Ella se quedaba con el 40%, yo con el 60%. El precio por servicio variaba según el cliente y el tiempo, pero en promedio ganaría en una noche, lo que tardaría 1 mes en ganar en la tienda de telas. Sentí ganas de levantarme y salir corriendo de allí, pero entonces pensé en Gabriel llorando de hambre, pensé en las facturas atrasadas, pensé en la mirada muerta de Fernando, y me quedé, escuché todo lo que tenía que decir. Al final, Marta me miró a los ojos y preguntó si estaba segura. Dijo que ese tipo de trabajo no era para cualquiera, que necesitaba estómago para aguantar, que una vez que entrara sería difícil salir. No respondí en el momento. Pedí tiempo para pensarlo. Me dio 2 días, volví a casa en estado de shock. Todo parecía irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Vein a Gabriel. Cociné. Cuidé de Fernando. Todo en automático. Por la noche, cuando todos dormían, me senté en la cocina con un vaso de agua en la mano y dejé caer las lágrimas en silencio. Recé a Dios que me perdonara por lo que estaba a punto de hacer. Pedí fuerzas. Pedí que protegiera a mi hijo de alguna forma, que no dejara que sufriera por mis elecciones. 2 días después llamé a Marta y dije que sí. Programó mi primer cliente para el viernes. Tenía una semana para prepararme mentalmente, pero no hay preparación para algo así. No cuando te criaron creyendo que tu cuerpo es sagrado, que la intimidad es algo que se comparte solo con el hombre que amas. Pasé esa semana en un torbellino de emociones, miedo, vergüenza, culpa, pero también una esperanza desesperada de que aquello resolviera nuestros problemas. El viernes
Me di un baño largo, me arreglé con la ropa más bonita que tenía, me puse un maquillaje suave, me miré al espejo y apenas me reconocí mentí otra vez a Fernando. Le dije que iba a trabajar como camarera en una fiesta privada, que volvería tarde. No cuestionó. Estaba más allá de cuestionar nada. El apartamento estaba en un edificio discreto, bien ubicado. Marta me encontró en el vestíbulo. Me llevó al tercer piso. El lugar estaba bien decorado, limpio, con muebles de buen gusto y sábanas blancas que olían a suavizante. Me dio instrucciones finales. Me dijo que me relajara, que dejara que el cliente llevara la iniciativa, que hiciera lo que pidiera siempre que no implicara violencia o cosas muy raras. Me dio un paquete de preservativos y dijo que el uso era obligatorio, sin excepciones. Luego se fue y me dejó sola en esa habitación, esperando. El hombre llegó media hora después. Tenía unos 45 años, barriga cervecera, traje caro, anillo de casado, empresario del sector del transporte, dijo. Venía de otra ciudad a cerrar negocios y quería compañía. Fue educado, casi amable. Ofreció una copa, intentó charlar un poco, pero yo apenas podía hablar. Tenía la garganta cerrada. Notó mi nerviosismo. Preguntó si era mi primera vez en eso. Mentí y dije que no. ¿No me creyó? Pero no insistió. Lo que pasó después fue mecánico, distante. Apagué algo dentro de mí y dejé que mi cuerpo hiciera lo necesario mientras mi mente volaba lejos de allí, a un lugar donde aún era la Cristina que creía en finales felices y en el amor verdadero. Cuando terminó, me pagó en efectivo, billetes de 100 doblados en un sobre. Me dio las gracias, dijo que había sido genial, que quería verme de nuevo. Sonreí y dije que sería un placer. Se fue. Me quedé sola en esa habitación, sentada al borde de la cama deshecha, sosteniendo ese sobre como si quemara en mi mano. Lloré en el baño. Lloré bajo la ducha mientras fregaba mi cuerpo con fuerza, intentando quitar su olor, su tacto, la sensación de haberme vendido. Pero cuando sequé las lágrimas, conté el dinero y vi que era suficiente para pagar la luz, comprar comida para un mes entero y que sobrara un poco. Algo dentro de mí se endureció. Había hecho lo que necesitaba hacer en punto. No había vuelta atrás. No había espacio para arrepentimientos. Tenía una familia que sostener, y ese era el camino que había elegido. En las semanas siguientes, los servicios se volvieron más frecuentes, 2, 3 por semana. Marta llamaba, marcaba la hora, yo iba. Siempre hombres diferentes, siempre en el mismo apartamento, o en hoteles discretos. Aprendí a desconectar mis emociones por completo. Aprendí a sonreír, a fingir placer, a hacer que los hombres se sintieran especiales, aunque todo lo que sentía era vacío. Aprendí a separar a la Cristina que volvía a casa y cuidaba de su hijo de la Cristina que existía en esas habitaciones de hotel. Y el dinero empezó a entrar, dinero suficiente para pagar todas las facturas al día, para comprar comida de verdad, para dar a Gabriel todo lo que necesitaban. Compré medicinas para Fernando, ropa nueva, hasta conseguí pagar un fisioterapeuta privado para intentar ayudar en su recuperación. Mi familia empezó a preguntar de dónde venía ese dinero. Inventé que había conseguido un trabajo como secretaria en una empresa, que trabajaba de noche porque pagaba más. Mi madre lo encontró extraño al principio, pero cuando vio que las cosas mejoraban, dejó de preguntar. Fernando tampoco preguntaba. Vivía en su propio mundo de silencio y dolor ajeno. Atadú Low. ¿Qué pasaba a su alrededor? A veces lo miraba y sentía una mezcla de amor y resentimiento tan fuerte que me asustaba. Amor por el hombre que había sido, por el padre que podría haber sido para Gabriel, resentimiento por haberme dejado sola cargando todo el peso de nuestra supervivencia, por haberse rendido a luchar, por haberse entregado a la depresión de un modo tan completo que no quedaba espacio para nada más. A los meses pasaban y me fui acostumbrando a esa rutina doble. Día era madre, ama de casa, cuidadora. De noche era otra persona. Aprendí los trucos del oficio. Aprendí a leer a los hombres, a saber lo que querían antes de que lo pidieran. Aprendí que algunos solo querían sexo rápido y sin charla. Otros querían atención. Querían ser escuchados. Querían fingir por unas horas que eran deseados y especiales. Aprendí que la mayoría huía de algo, de esposas insatisfechas, de matrimonios muertos, de vidas vacías a pesar de todo el dinero que tenían. Conocí hombres de todo tipo. Estaba José, empresario de la construcción,
que lloraba después del sexo, y me contaba sobre la hija que no le hablaba desde hacía años. Estaba el doctor Renato, cirujano respetado, que le gustaba ser humillado y tratado con dureza. Estaba Fabio, político de la ciudad vecina, que siempre estaba preocupado por la discreción y por su carrera. Cada uno llevaba su propia carga, sus propias heridas. Y yo estaba allí para hacerles olvidar por una hora, por una noche. Pero lo que nadie te cuenta sobre ese tipo de vida es que no importa cuánto intentes protegerte, no importa cuántas barreras construyas alrededor de tu corazón, algo se va resquebrajando por dentro, lento, poco a poco, sin que lo notes. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que Gabriel descubría lo que hacía y me miraba con asco. Soñaba que mi madre me echaba de casa, que mi familia me repudiaba. Me despertaba en mitad de la noche sudando, con el corazón acelerado, y tardaba minutos en recordar dónde estaba, quién era. Empecé a beber. Nada exagerado al principio, solo una copa de vino antes de salir a los servicios, para calmar los nervios. Pero pronto una copa se volvió 2, luego 3. El alcohol me ayudaba a silenciar esa voz en mi cabeza que no paraba de juzgarme, que me llamaba puta madre indigna, mujer perdida. La bebida me ayudaba a hacer lo necesario sin sentir tanto. Fue más o menos por entonces, unos 6 meses después de empezar en esa vida, cuando conocí a Marcelo. Era diferente de los demás desde el primer momento. Más joven, unos 30 y tantos, guapo de forma natural, bien educado, dueño de una cadena de farmacias. Me trató con respeto desde el principio. Me preguntó mi nombre real, quiso saber un poco de mí, algo en él. Hablé más de lo debido. Conté algunas verdades a medias sobre. Me escuchó con atención genuina. El servicio con él fue diferente también. No tuvo prisa. No fue mecánico. Fue amable, casi tierno, y por primera vez desde que empecé, no pude desconectar del todo. Sentí algo, una conexión pequeña pero real. Cuando Seifu me dio su número personal y dijo que quería verme de nuevo, pero no como cliente. Quería conocerme de verdad. No supe qué responder. Guardé el número pero no llamé. Volvió la semana siguiente, marcó otro servicio a través de Marta, y otra vez fue diferente. Hablamos más que cualquier otra cosa. Me contó sobre su divorcio reciente, sobre la soledad que sentía aunque estuviera rodeado de gente, sobre cómo esa ciudad lo asfixiaba. Me sorprendí compartiendo cosas verdaderas Hable y Gabriel, de lo difícil que era criar a un hijo sola, de los sueños que había abandonado. No conté sobre Fernando, no conté toda la verdad, pero fue más verdad de la que había compartido con cualquier cliente. Cuando se fue esa vez, me pidió otra vez que llamara, que nos viéramos fuera de ese contexto. Y esa vez, 3 días después, llamé. Quedamos por tomar un café en una ciudad vecina, lejos de miradas conocidas. Fue extraño estar con él sin ser en una habitación de hotel, sin que hubiera dinero de por medio. Hablamos durante horas. Era inteligente, gracioso. Tenía esa ligereza de quien aún no ha sido completamente roto por la vida. Me sentí casi normal en esas horas, casi como la chica que había sido antes de que todo se derrumbara. Empezamos a vernos regularmente. Ya no pagaba por los encuentros, pero me ayudaba económicamente, de otras formas. Daba regalos caros, pagaba facturas, decía que quería cuidar de mí, y yo dejé que pasara. Lo dejé porque estaba cansada, porque necesitaba creer que había algo más en mi vida que esa rutina mecánica de vender mi cuerpo para sobrevivir. Lo dejé porque me hacía sentir deseada de verdad, no como mercancía, sino como mujer. Pero la vida tiene un modo de no dejarte olvidar quién eres realmente. Había pasado 1 año desde que empecé en esa vida. Gabriel estaba más grande, empezando a gatear, a balbucear las primeras palabras. Fernando seguía igual, atrapado en su silla y en su tristeza. Y yo seguía saliendo todas las noches, mintiendo a todos, viviendo esa farsa que se volvía cada vez más pesada de soñar. Las cosas empezaron a complicarse cuando Marlene, mi hermana, empezó a hacer preguntas más directas. Aparecía en casa por sorpresa, intentando pillarme en alguna mentira. Decía que estaba diferente, más distante, que tenía una mirada extraña en mí. Madre también empezó a sospechar. Me preguntaba por qué siempre estaba cansada, por qué tenía ojeras profundas, aunque dijera que había dormido bien. Inventaba excusas, decía que era el cansancio de cuidar de Fernando y Gabriel, que era el trabajo agotador, pero sentía que sus sospechas crecían
cada día. Peor aún fue cuando empecé a encontrar conocidos en los lugares donde trabajaba. Una vez estaba en el vestíbulo de un hotel, esperando a un cliente cuando vi a la hija de doña Juana, mi antigua jefa, cruzando el pasillo. El corazón casi se me para. Bajó la cabeza, fingí estar con el móvil, recé para que no me reconociera. Paso de largo, gracias a Dios, pero ese susto me dejó paranoica durante semanas. ¿Y si alguien me veía? ¿Y si la noticia se extendía por el pueblo? ¿Y si llegaba a mi familia? Empecé a ser más cuidadosa. Pasé a trabajar solo en ciudades vecinas, en lugares donde las probabilidades de encontrar a alguien conocido eran menores. A usar pelucas a veces, maquillaje más pesado. Creaba un personaje cada vez que salía a trabajar. Una mujer que no era yo, que no tenía hijo, que no tenía marido discapacitado, que no cargaba el peso de la culpa en la espalda. Marcelo seguía en mi vida, pero nuestra relación empezó a confundirse. Decía que estaba enamorado de mí, que quería que dejara todo eso, que quería ayudarme de verdad, sacarme de esa vida. Pero al mismo tiempo sabía que seguía atendiendo a otros clientes. Y lo corroía. Empezamos a discutir. Se volvía posesivo, celoso, quería saber con quién estaba, qué hacía. Intentaba explicarle que necesitaba el dinero, que no era por querer, era por sobrevivir. Pero no entendían, o no quería entender. Una noche apareció borracho en el apartamento que Marta usaba para los servicios. Golpeó la puerta gritando mi nombre en medio de un encuentro. El cliente se asustó, quiso irse. Tuve que calmar a Marcelo, sacarlo de allí antes de que armara un escándalo. Mayo Eren, cuando lo conseguí, lloró en mis brazos. Dijo que no aguantaba compartirme, que estaba sufriendo. Y no supe qué decir, porque en el fondo yo también sufría, pero no tenía el lujo de elegir parar. Después de ese episodio, Marta me llamó para hablar. Dijo que no podía haber ese tipo de líos, que ahuyentaba a los clientes, que era malo para el negocio. Me dio un ultimátum. O terminaba con Marcelo, o no podía seguir trabajando conmigo. Me quedé paralizada. Necesitaba ese trabajo, pero tampoco quería perder a Marcelo. Era lo único bueno que me había pasado en mucho tiempo. Le prometí a Marta que resolvería la situación. Intenté romper con Marcelo. Quedamos en un parque lejos de todo. Le dije que no podía seguir, que nuestra relación no tenía futuro, que merecía a alguien mejor. Me suplicó que no lo hiciera. Dijo que esperaría lo que hiciera falta, que me ayudaría a salir de esa vida, que podíamos empezar de nuevo juntos. Pero entonces pensé en Fernando en casa, en Gabriel que me necesitaba, en la realidad que no cambiaría solo porque yo quisiera. No, esta vez fue definitivo. Se fue y me quedé sola en ese parque viendo atardecer, sintiendo que había perdido la última oportunidad de ser feliz de verdad. Los meses siguientes fueron los más duros. Sin Marcelo, sin nada más que el trabajo mecánico y el dinero que entraba, empecé a sentirme completamente vacía. Aumenté la bebida. Ya no era solo antes de los servicios en todos, era durante el día también. Una copa de vino en la comida, otra a media tarde. Lo suficiente para embotar el dolor constante que sentía en el pecho. Mi madre lo notó. Me confrontó un día cuando fui a dejar a Gabriel en su casa. Dijo que olía a alcohol, que tenía cara de no dormir bien, que estaba preocupada por mí. Perdí la paciencia. Le grité por primera vez en la vida. Le dije que no sabía nada, que no tenía derecho a juzgarme, que estaba haciendo lo mejor que podía. Salí dando un porazo. No hablé con ella durante 2 semanas después de eso. Fernando también empezó a cambiar. O quizás fui yo quien empezó a prestar atención. Observaba más, hacía más preguntas. Quería saber a dónde iba todas las noches, por qué volvía tan tarde, por qué a veces llegaba oliendo diferente. Inventaba historias cada vez más elaboradas. Decía que me habían ascendido, que ahora atendía a clientes importantes, que necesitaba estar siempre impecable. Me miraba con una expresión que no podía descifrar, desconfianza, tristeza, resignación. No lo sé, pero sentía que algo cambiaba entre nosotros también. Y entonces estuvo la noche en que todo casi se derrumbó. Estaba en un servicio con un cliente nuevo, un hombre mayor, próspero, del sector inmobiliario. Todo iba normal hasta que tuvo un infarto justo en medio del acto. Simplemente se llevó la mano al pecho, se puso morado y se desplomó en la cama. Entré en pánico. Llamé a Marta gritando. Ella llamó a una. Tuve que esperar allí, con ese hombre inconsciente, sin saber si estaba vivo o muerto, aterrada por lo que pasaría. Llegaron los paramédicos, hicieron preguntas. Tuve que inventar que era su novia,
que estábamos juntos cuando le dio el ataque. Me miraron con esa expresión de quién sabe exactamente lo que era, pero no dijeron nada. Lo llevaron al hospital. ¿Sobrevivió? Gracias a Dios, pero ese episodio me dejó sacudida durante semanas. ¿Y si hubiera muerto? ¿Y si se hubiera involucrado la policía? ¿Y si todo salía a la luz? Empecé a tener ataques de ansiedad. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, sin poder respirar bien, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Tenía que salir de la cama e ir a la cocina, tomar agua fría, esperar a que pasara. Fernando me oía moverme. Preguntaba qué pasaba. Decía que era solo insomnio, que pronto pasaría, pero no pasaba. La ansiedad se volvió mi compañera constante. Fue, por entonces, cuando Valderine, mi vecina que me había introducido en todo aquello, se mudó. Apareció un día diciendo que había ahorrado lo suficiente, que iba a empezar una vida nueva en otra región lejos de Tudú. Le pregunté si no tenía miedo, si no se arrepentía. Me miró con esos ojos cansados y dijo algo que nunca olvidé. Cristina, uno sobrevive como puede. No hay correcto o incorrecto cuando tienes el agua al cuello. Hay lo que funciona y lo que no. Y esto funcionó para mí ahora is, ahora do. Seguir adelante. Espero que tú también lo consigas algún día. Después de que se fue, me sentía aún más sola. Era como si la última persona que realmente entendía lo que vivía me hubiera abandonado. No tenía a nadie más con quien pudiera ser completamente honesta. Nadie que conociera toda la verdad. Estaba atrapada en una red de mentiras tan compleja que a veces me perdía en ellas. Gabriel estaba creciendo. Empezó a caminar, a hablar, a llamarme. Ese niño precioso de ojos claros, guay, sonrisa fácil, que me miraba como si yo fuera la persona más importante. Y cada vez que me abrazaba, cada vez que decía mamá con esa vocecita fina, sentía un dolor en el pecho, porque sabía que lo hacía todo por él, para darle una vida mejor, pero al mismo tiempo estaba destruyendo a la persona que él creía que era. Empecé a faltar algunos compromisos con clientes, llegaba tarde, a veces ni iba. Marta se enfadaba, decía que estaba perdiendo profesionalismo, que los clientes se quejaban, pero ya no podía más. Estaba agotada de fingir, de sonreír, de soportar hombres que me tocaban como si fuera un objeto, agotada de volver a casa y tener que fingir que todo estaba bien, que era solo otro día de trabajo normal. Una noche llegué a casa más temprano de lo habitual. Había cancelado el servicio porque simplemente no aguantaba más. Entré por la puerta esperando que todos durmieran, pero Fernando estaba despierto en la sala, en la silla ruedas, solo mirando la pared oscura. Encendí la luz y volvió el rostro hacia mí y en ese momento, en cómo me miró, lo supe. No sé cómo, desde cuándo, pero lo sabe. Nos miramos durante un tiempo que pareció eterno. Ninguno dijo nada. No había nada que decir. Fui al dormitorio. Me quité la ropa que olía a perfume barato y tabaco. Me di un baño largo y caliente, y estuve bajo la ducha llorando hasta que el agua se enfrió. Cuando salí, Fernando ya se había ido. A la cama me acosté a su lado, manteniendo la distancia que se había vuelto normal entre nosotros. Y dormí el sueño pesado de quien está cansado de cargar el mundo a cuestas. Al día siguiente no tocó el tema y yo tampoco. Seguimos con nuestra rutina, cada uno fingiendo que no había pasado nada, pero algo definitivamente había cambiado. Había una tensión en el aire, un peso, una expectativa de confrontación que flotaba sobre nosotros todo el tiempo. Era solo cuestión de tiempo hasta que la bomba estallara. Seguí trabajando. No tenía elección. Las facturas no paraban de llegar. Gabriel necesitaba cosas. Fernando necesitaba medicinas. La vida seguía, implacable, exigiendo que continuara en esa danza macabra de supervivencia. Pero algo dentro de mí estaba definitivamente roto. Ya no era solo una grieta. Era un pedazo entero que se había desprendido y perdido por el camino. Mi madre intentó acercarse de nuevo. Me llamaba todos los días, preguntaba si estaba bien. Decía que me echaba de menos. Respondía con monosílabos. Mantenía la distancia. No podía dejarla acercarse demasiado. No podía arriesgarme a que descubriera, porque si descubría, sería el fin de todo. Mi madre, esa mujer de fe inquebrantable, que me crió para ser una chica decente, que me enseñó valores, moral y dignidad, no sobreviviría a la decepción de saber en qué se había convertido su hija. Mis hermanas también estaban distantes. Marlene había dejado de insistir en las visitas. Después de que discutí con ella varias veces, las gemelas,
más jóvenes, ni sabían mucho de lo que pasaba. Estaban ocupadas con sus propias vidas, sus propios problemas, y yo lo prefería así. Cuanta menos gente a mi alrededor, menos probabilidades de que alguien descubriera la verdad. Habían pasado 2 años desde que empecé en esa vida. 2 años que parecían 20. Me miraba al espejo y apenas me... Tenía arrugas que no estaban allí antes, ojeras profundas, una mirada vacía. Tenía 22 años, pero parecía de 40. La vida que llevaba me estaba consumiendo por dentro y por fuera, transformándome en una versión fantasmal de quien había sido. Fue en una de esas noches, volviendo de otro servicio en un hotel barato en otra ciudad, cuando tuve un mal presentimiento, una sensación de que algo estaba mal. Conduje más rápido de lo normal, ansiosa por llegar a casa. Cuando todas las luces estaban apagadas. Extraño. Normalmente dejaba al menos la luz de la cocina encendida. Entré por la puerta con el corazón ya acelerado. La casa estaba en silencio absoluto. Un silencio pesado, equivocado. Fui al cuarto de Gabriel. Estaba allí, durmiendo tranquilo en la cuna, el pecho subiendo y bajando al ritmo suave de la respiración elevada. Luego fui a nuestro dormitorio. Fernando no estaba en la cama. Encendí la luz, confundida. Fue cuando vi la puerta del baño cerrada y una rendija de luz debajo. Golpeé la puerta. Fernando, ¿estás ahí? Silencio. Golpeé de nuevo, más fuerte. Fernando, ¿estás bien? Nada, sentí el pánico subiendo por la garganta. Giré el picaporte, estaba cerrado. Empecé a golpear con más fuerza, a llamar más alto. Entonces oí un ruido sordo, como algo cayendo. Empujé la puerta con el hombro, 1, 2, 3 veces, hasta que la cerradura cedió. Lo que vi me hizo caer de rodillas en el suelo frío del baño. Fernando estaba tirado junto a la silla de ruedas, un frasco de pastillas vacío en la mano, espuma en la boca, los ojos en blanco. Intentó suicidarse. Mi marido, el padre de mi hijo, el hombre al que juré amar y cuidar, había intentado quitarse la vida. No sé cómo reaccioné. Mi cuerpo se movió en automático. Llamé a la ambulancia gritando. Intenté hacer que vomitara. Lo puse de lado como había visto en algún programa de televisión. Minutos que parecieron horas hasta que llegó la ambulancia. Los paramédicos irrumpieron en la casa. Hicieron preguntas que apenas podía responder. Lo llevaron a toda prisa. Saqué a Gabriel de la cama aún dormido, envuelto en una manta, y fui detrás, en mi coche, conduciendo en piloto automático, con lágrimas corriendo por mi rostro. En el hospital le hicieron lavado de estómago. Dijeron que llegamos a tiempo, que sobreviví. Me quedé en la sala de espera con Gabriel en brazos, mi hijo despierto ahora, asustado por ese lugar extraño, por la madre llorando. No podía parar de... Mi cabeza daba vueltas con 1000 pensamientos al mismo tiempo. Fue mi culpa. Intentó matarse por mí porque descubrió lo que hago. Porque no aguantó cargar ese peso. Llamé a mi madre. Llegó media hora después, aún en camisón, el rostro marcado por el sueño y la preocupación. Tomó a Gabriel de mis brazos y me abrazó fuerte. Preguntó qué había pasado. Conté que encontré a Fernando inconsciente, que había tomado demasiadas pastillas. No preguntó si fue accidente o intencional, pero por cómo me miró, supe que sospechaba. Se quedó conmigo hasta el amanecer, rezando en voz baja, sosteniendo mi mano. Cuando por fin me dejaron ver a Fernando, el sol ya estaba saliendo. Estaba en una cama de hospital, conectado a sueros, pálido como un fantasma. Abrió los ojos cuando entré en la habitación. Nos miramos en silencio. Entonces me derrumbé. Me senté en la silla junto a la cama y lloré como no lloraba desde hacía años. Lloré todo lo que había contenido, todo el dolor, culpa, todo el peso de esos 2 años de mentiras. Cuando por fin pude hablar, mi voz salió ronca, rota. Fernando, perdóname por todo. No sabía qué más hacer. Necesitaba cuidar de ti, de Gabriel, necesitaba pagar las facturas. No tenía elección, pero debería haberte contado. Debería haber sido honesta contigo. Siguió en silencio mucho tiempo. Luego, con voz débil pero firme, dijo las primeras palabras verdaderas que intercambiamos en meses. Sé lo que haces, Cristina. Lo sé desde hace tiempo. Alié hombres en TV, los billetes escondidos en el cajón. Oí tus mentiras, volviéndose cada vez más elaboradas. Y callé porque sabía que era mi culpa. Te obligué a hacerlo. Te dejé sola cargando todo.
Me rendí a vivir y te forcé a hacer cosas que nunca deberías haber hecho. No es tu culpa, susurré. No lo es. Ansí lo es, dijo, y lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Todo es mi culpa. Después del accidente, morí por dentro. Me convertí en un peso muerto que tuviste que arrastrar. YN. ¿Ves, Dilaker? En vez de intentar ser fuerte por ti y por nuestro hijo, me entregué. Te dejé destruirse sola. Anoche, cuando saliste otra vez, me quedé mirando a Gabriel dormir y pensé que merecía algo mejor. Merecía una madre que no tuviera que venderse para sostener a un padre inútil. Pensé que estaríais mejor sin mí. Tomé su mano. Esa mano que un día había sido fuerte y ahora era débil y fría. No digas eso. Nunca lo digas. Gabriel te necesita, yo te necesito. Pero necesitáis una versión de mí que ya no existe, dijo. Necesitáis al hombre que era, no al que soy. Y no sé cómo volver a ser ese hombre. Nos quedamos allí, de la mano, llorando juntos por primera vez en años. Por todo lo que habíamos perdido, por lo que nos habíamos convertido, por la vida que debería haber sido y no fue. Y en ese momento, en medio del dolor más profundo, algo empezó a abrirse. Una pequeña grieta de verdad, de conexión real que no existía desde hacía tanto. Los médicos dijeron que necesitaría quedarse ingresado unos días, que tendría que hacer seguimiento psiquiátrico. Acepté todo. Cuando salí del hospital, el mundo parecía diferente, como si ese evento hubiera roto una barrera invisible que nos mantenía atrapados en roles que no eran nuestros. Fernando había intentado morir, pero de algún modo extraño, aquello nos había hecho empezar a vivir de nuevo, o al menos a intentarlo. En los días siguientes, mientras estaba ingresado, tuve que enfrentar las consecuencias. Toda mi familia se enteró del intento de suicidio. Mis hermanas venían a visitarme, hacían preguntas. Mantenía la historia de que había sido un accidente, que había tomado demasiadas pastillas por error. Pero Marlene no se lo creía. Me acorraló un día en la cocina y preguntó directamente: Cristina, ¿qué está pasando de verdad? ¿Por qué intentó matarse Fernando? ¿Qué escondes? Casi se lo conté. Casi me derrumbé allí y lo revelé todo. Pero entonces pensé en el escándalo, en la vergüenza, en cómo destruiría a mi madre. Y mentí de nuevo. Dije que Fernando llevaba tiempo luchando contra la depresión, que había empeorado últimamente, que no me había dado cuenta de la gravedad. Me miró con esa expresión de quién sabe que hay más en la historia, pero no insistí. Tuve que parar de trabajar durante esa semana. Llamé a Marta y dije que había tenido una emergencia familiar, que necesitaba tiempo. No le gustó. Dijo que los clientes no querían inestabilidad, que estaba perdiendo credibilidad. Respondí que no me importaba, que tenía cosas más importantes que resolver. Colgamos. Por primera vez en 2 años, pasé una semana entera sin salir a servir. Y extrañamente, el mundo no se derrumbó. Sobrevivimos con lo que tenía ahorrado. Conseguimos pasar. Cuando Fernando recibió el alta, volvió a casa diferente. Aún estaba frágil, aún necesitaba cuidados, pero había algo nuevo en su mirada, una determinación que no existía antes. Empezó a hacer fisioterapia regularmente. Empezó a hacer terapia con una psicóloga que el hospital había recomendado. Y por primera vez desde el accidente, empezó a hablar del futuro de un modo que no era vacío. Una noche, unas 2 semanas después del intento de suicidio, estábamos los 3 en la sala, Gabriel jugando en el suelo con unos bloques, Fernando y yo simplemente allí, juntos. Me miró y dijo algo que lo cambió todo. Cristina, quiero que pares, para de hacer lo que haces. So cute. Que no tenemos elección, pero siempre hay elección. Venderemos todo lo que tengamos si es necesario. Nos mudaremos a una casa más pequeña. Pediremos ayuda a nuestras familias, pero no aguanto más verte destruida por mi culpa. No aguanto más sentí las lágrimas venir de nuevo. Ya no tenía lágrimas, pero venían igual. ¿Y el dinero? ¿Y las facturas? ¿Cómo sobreviviremos? Encontraremos un modo, dijo Juan juntos, por primera vez en años. Juntos. Intentaré ser fuerte de nuevo. Intentaré ser un marido de verdad. Un padre de verdad. Pero necesito que pares. Necesito que intentes volver a ser la Cristina que conocí. O al menos que lo intentes. Me quedé despierta toda la noche pensando en eso. ¿Era posible? ¿Conseguiríamos sobrevivir sin ese dinero? ¿Podría parar después de 2 años viviendo así? La dependencia no era solo financiera. Era emocional también. Me había acostumbrado a esa vida.
por mucho que me destruyera. Me había acostumbrado a la rutina, al desconecto emocional, incluso al dolor. ¿Cómo vuelves a ser normal después de cruzar ciertas líneas? A la mañana siguiente, llamé a Marta, dije que lo dejaba, que no iba a trabajar más. Se sorprendió. Intentó convencerme de seguir. Dijo que era una de las mejores, que los clientes me querían, que estaba tirando una fuente de ingresos estable, pero yo estaba firme. Necesitaba parar antes de que no quedara nada de mí para salvar. Aceptó, pero a regañadientes. Dijo que si cambiaba de idea podía volver, pero yo sabía que no volvería. No podían. Los primeros meses fueron horribles. El dinero se acabó rápido. Tuvimos que vender nuestros pocos muebles buenos. Tuvimos que mudarnos a una casa aún más pequeña y barata. Acepté ayuda de mi madre, algo que juré que nunca haría. Conseguí un trabajo como limpiadora en una escuela. Ganaba una miseria, pero era dinero honesto. Fernando empezó a hacer trabajos manuales desde casa, arreglando cosas, haciendo pequeños encargos que podía hacer. Desde la silla de ruedas. No era mucho, pero era algo. Pero lo más difícil no fue lo económico, fue lo psicológico. Tenía síndrome de abstinencia de una vida que me despertaba en mitad de la noche con ganas de salir, de volver a esas habitaciones de hotel, a esa rutina que conocía. La bebida empeoró. Bebía a escondidas durante el día, escondía botellas en sitios donde creía que Fernando no las encontraría, pero siempre las encontraba, y siempre me confrontaba. Why she... Me abrazaba mientras yo lloraba y decía que no podía parar. Fue Marlene, sorprendentemente, quien me salvó de esa parte. Había descubierto la verdad. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo sabía. Apareció en casa un día, cuando Fernando había llevado a Gabriel a pasear a la plaza. Se sentó frente a mí y dijo: Cristina, sé lo que hiciste, sé lo que fuiste durante estos 2 años, y también sé que estás intentando parar, así que te voy a ayudar. Te llevaré a reuniones de apoyo. Story. Cuando te den ganas de beber, te sostendré cuando creas que no puedes, porque para eso están las hermanas. Lloré otra vez. Parecía que me había convertido en una fuente rota, llorando todo el tiempo. Pero eran lágrimas diferentes ahora. Eran lágrimas de alguien que por fin no estaba sola. Empecé a ir a las reuniones a las que me llevaba. Conocí a otras mujeres que habían pasado por situaciones parecidas, que entendían el dolor sin juzgar. Aprendí que la reconstrucción es un proceso, lento y doloroso, pero posible. Fernando también estaba cambiando. La terapia le ayudaba. Poco a poco estaba haciendo las paces con el cuerpo que tenía, con la vida que llevaba. Volvió a jugar con Gabriel. Volvió a sonreír de vez en cuando. Volvimos a hablar de verdad, de cosas profundas, de nuestros miedos, nuestras fallas, nuestros arrepentimientos. No era el matrimonio que teníamos antes del accidente, era otra cosa, más real, más cruda, pero también más honesta. Pero aún había una bomba esperando a explotar. Y explotó 6 meses después de que parara de trabajar. Estaba en la cola del supermercado cuando oí una voz que me heló la sangre. «Cristina, ¿eres tú?» Me giré y me topé con Fabio, ese político que había sido mi cliente habitual durante meses. Estaba con su esposa y 2 hijos, una familia bonita y perfecta. El corazón me dio un vuelco. Fingí no conocerlo. Disculpa, creo que me confunde con otra persona. Pero, no. Estoy seguro de que eres tú. No. ¿Nos conocemos de algún sitio? Su esposa empezó a prestar atención. Me miró con curiosidad. Sonreí lo más natural que pude y dije que no, que debía ser un error. Pagué mis compras a toda prisa y salí casi corriendo. Pero en los días siguientes estuve paranoica. ¿Y si le contaba a alguien? ¿Y si la historia se extendía? ¿Y si, después de todo el esfuerzo por reconstruir, todo se venía abajo? Se lo conté a Fernando. Nos sentamos en la cocina y desahogué todo, el pánico, el miedo, la sensación de que mi pasado nunca me dejaría en paz. Me escuchó en silencio y luego dijo algo que me sorprendió. Cristina, ya no eres esa persona. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Pero ahora estás construyendo algo nuevo. Si alguien de tu pasado aparece, si la gente lo descubre, lo enfrentaremos juntos. Pero no vamos a dejar que ese miedo te destruya otra vez. Has sufrido suficiente. Esas palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Por primera vez en años, sentí que no cargaba el peso sola. Nos habíamos convertido en un equipo de nuevo. Fernando y yo. No éramos perfectos. Aún teníamos días difíciles,
pero estábamos juntos. Y eso marcaba la diferencia. Un año después de haber parado, pasó algo que lo cambió todo de nuevo. Fernando consiguió un trabajo. Una empresa con un programa de inclusión para personas con discapacidad estaba contratando para el sector administrativo. Envió el currículo, lo llamaron a entrevista y lo consiguió. No. Pagaba mucho, pero era un sueldo fijo. Volvió a casa ese día con un brillo en los ojos que no veía desde hacía años. Me miró y dijo: lo conseguí, Cristina. ¿Volví a ser útil? Lloré, claro que lloré, pero esta vez eran lágrimas de alegría de esperanza, de alguien que por fin veía una luz al final de un túnel muy largo y oscuro. Esa noche hicimos una celebración sencilla, solo nosotros tres. Gabriel ya tenía 3 años, hablaba sin parar. Era un niño precioso y feliz que no tenía idea de todo lo que sus padres habían pasado para llegar allí. Y mientras los miraba a los dos, mi pequeña familia rota pero en reconstrucción, pensé que quizás, solo quizás, todo iba a estar bien. Pero la vida no está hecha de finales felices simples, y mi pasado aún tenía algunas cuentas pendientes. 2 semanas después de la celebración, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. Una voz masculina, ronca, agresiva. ¿Cristina? ¿Te acuerdas de mí? Soy Roberto. Nos divertimos bastante hace unos años. Me quedé helada. Roberto había sido uno de mis peores clientes. Un hombre violento que Marta había dejado de enviarme después de un incidente en que me había lastimado un sillón. Te vi el otro día en la ciudad. ¿Sigues estando guapa? Pensé en renovar viejos tiempos. O quién sabe, contarle a algunas personas sobre los viejos tiempos. Tu familia debe ser muy interesante de conocer. Era pure why, simple. ¿Quería dinero o quería forzarme a volver? Colgué el teléfono temblando. La pesadilla que creía terminada estaba volviendo, y esta vez amenazaba con destruir todo lo que había reconstruido. Me senté en el suelo de la cocina, abrazando mis rodillas, sintiendo las paredes girar a mi alrededor. ¿Cuánto tiempo más podría huir de mi pasado? ¿Cuánto tiempo tendría que pagar por elecciones que hice para sobrevivir? Me quedé allí, paralizada, hasta oír la llave en la cerradura. Era Fernando volviendo con Gabriel del parque. Así sí lost. Lágrimas rápido. Forcé una sonrisa y fui a recibirlos como si nada hubiera pasado. Pero por la noche, cuando estábamos acostados en la oscuridad, se lo conté todo. Fernando se quedó en silencio. Luego encendió la lamparita, se sentó en la cama con dificultad y me miró con una determinación que no esperaba. Cristina, basta. Basta de tener miedo. Basta de dejar que este pasado te persiga. Mañana iremos a la policía, haremos una denuncia. Esto es extorsión. Es delito. Why sí. Ese desgraciado aparece de nuevo. Estaremos preparados. Ya no estás sola en esta lucha. Intenté argumentar. Dije que tenía miedo de exponer todo, de tener que contarle a los policías lo que había sido. Me tomó la mano con fuerza y dijo algo que se grabó en mi alma. No me importa lo que fui. Me importa quién eres. Y eres una mujer que hizo lo imposible por salvar a su familia. No hay vergüenza en eso. Al día siguiente fuimos juntos a la comisaría. Fue una de las cosas más difíciles que hice, sentarme frente a un policía y contar mi historia, admitir lo que había hecho, explicar la situación. El comisario, un hombre de unos 50 años con cara cansada de quien lo ha visto todo, me escuchó sin juzgar, hizo algunas preguntas, lo anotó todo, dijo que investigaría. No prometió milagros, pero al menos ahora había un registro oficial. Si Roberto aparecía de nuevo, habría consecuencias legales. Salimos de allí con un peso menos, pero aún asustados. Esperaba que volviera a llamar, que apareciera en mi puerta, que cumpliera las amenazas, pero pasaron días y nada. Una semana, 2, un mes. El silencio era casi peor que la amenaza. Estaba mirando por encima del hombro todo el tiempo, sobresaltada por cualquier ruido extraño, por cualquier coche desconocido en la calle. Vivía en un estado constante de alerta que me agotaba. Fue Marlene, una vez más, quien me trajo de vuelta a la realidad. Apareció en casa una tarde y me encontró mirando por la ventana por 5ª vez en 10 minutos. Se sentó a mi lado y habló con esa firmeza de hermana Mayo. Cristina, no puedes vivir así. No puedes dejar que un fantasma del pasado controle tu presente. Si ese hombre aparece, lo enfrentamos. Pero mientras no aparezca, necesitas vivir. Necesitas disfrutar de tu hijo, cuidar de tu matrimonio, trabajar,
sonreír, necesitas perdonarte de una vez por todas y seguir adelante. Sus palabras fueron como una bofetada que necesitaba. Tenía razón. Había sobrevivido a cosas mucho peores que una amenaza de chantaje. Había sobrevivido a la miseria, a la depresión de mi marido, a 20 años de una vida que me destrozaba por dentro. No iba a dejar que un hombre cobarde me destruyera ahora. Empecé a hacer terapia. Por primera vez en la vida, me senté frente a una profesional y desahogué todo, sin filtros, sin miedo al juicio. Conté sobre los servicios, sobre la culpa, sobre el miedo constante a ser descubierta, sobre la vergüenza que cargaba como una segunda piel, y me ayudó a entender que no era una mala persona, que había hecho elecciones difíciles en situaciones imposibles, que necesitaba dejar de castigarme por haber sobrevivido. Las sesiones eran dolorosas, removían heridas que había intentado enterrar, pero también eran liberadoras. Poco a poco fui aprendiendo a perdonarme, a aceptar que esa parte de mi vida había pasado, pero no me definía por completo. Gabriel estaba creciendo, precioso e inteligente. Con 4 años ya sabía todo el abecedario. Le encantaba dibujar. Tenía una imaginación que me fascinaba. No sabía nada sobre el pasado de sus padres. Vivía en un mundo de inocencia y alegría que Fernando y yo nos esforzábamos por mantener intacto. Verlo correr por la casa, oír sus risas, sentir sus abrazos apretados, era lo que me mantenía en pie en los días más duros. Ese niño era la prueba viva de que no todo estaba perdido, de que cosas buenas podían nacer incluso en medio del caos. Fernando se estaba desenvolviendo bien en el trabajo. Hasta había sido ascendido, asumido más responsabilidades. Volví a casa cansado pero satisfecho, con historias que contar, con planes para el futuro. Estábamos ahorrando poco a poco, soñando con cosas simples pero significativas. Una casa mejor, un viaje en familia en un futuro más tranquilo para Gabriel. Eran sueños modestos, pero eran nuestros, y después de todo lo que pasamos, esos sueños simples valían más que el oro en mí. Relación con mi madre también se curó. Nunca le conté toda la verdad. No tuve valor, pero la distancia que había entre nosotras fue disminuyendo. Volvimos a tomar café juntas los domingos, volvió a tejer ropa para Gabriel. Volvimos a ser madre e hija de verdad. Había una cierta paz en estar cerca de ella de nuevo, en oír el ruido de la máquina de coser que había arrullado mi infancia, en oler el café filtrado que siempre me recordaba a casa. Roberto nunca más apareció. Nunca. Llamó a veces. Me pregunto si realmente pretendía hacer algo, o si era solo una amenaza vacía de un hombre pequeño intentando tener poder sobre alguien. Ya no importa. Con el tiempo, aprendí que no puedo controlar lo que haga la gente de mi pasado. Solo puedo controlar cómo reacciono, cómo vivo mi presente, cómo construyo mi futuro. Hoy, 40 años después de esos primeros servicios que cambiaron mi vida, puedo mirar atrás y entender que fui tanto víctima como superviviente. Fui rota y reconstruida, fui juzgada y perdonada. Fui perdida y encontrada. No me enorgullezco de todo lo que hice, pero tampoco me avergüenzo más. Hice lo que necesitaba para mantener viva a mi familia. Y pagué un precio alto por ello, un precio que cargo hasta hoy en cicatrices invisibles que solo yo sé que existen. Gabriel hoy tiene 44 años. Es un hombre bueno, honesto, que trabaja como profesor y tiene 2 hijos preciosos. Nunca supo la verdad sobre cómo sobrevivimos en los primeros años de su vida, y decidí que no necesita saberlo. Algunas verdades son demasiado pesadas para compartirlas, incluso con quien más amas. Fernando falleció hace 10 años, de causas naturales, después de haber vivido juntos más de 40 años. En sus últimos años, solía tomar mi mano y decir que yo había sido la mujer más fuerte que había conocido, que había salvado a nuestra familia cuando él no, y que me amaba no a pesar de lo que había hecho, sino incluyendo todo. Eso, si has llegado hasta aquí en esta historia. Quiero agradecerte por escucharme sin juzgar. Quiero que sepas que no cuento esto para impactar o buscar comprar. Lo cuento porque sé que hay otras mujeres ahí fuera viviendo sus propias versiones de esta historia, cargando sus propios secretos, luchando sus propias batallas silenciosas, y quiero que sepan que no están solas, que es posible sobrevivir, que es posible reconstruirse, que el pasado no tiene que definir el futuro. La vida me enseñó que la supervivencia a veces nos exige cosas que nunca imaginaríamos ser capaces de hacer, que la moralidad es un lujo de quien tiene opciones, que juzgar es fácil cuando nunca has pasado hambre,
Nunca has visto a tu hijo llorar por falta de comida. Nunca has sentido la desesperación absoluta de no tener salida. Me enseñó también que la redención es posible, que el perdón empieza dentro de una misma, que reconstruir es más difícil que destruir, pero infinitamente más valioso. Así que, si estás pasando por algo difícil ahora, si estás haciendo elecciones que te destrozan por dentro, pero que parecen las únicas posibles, sabe que te entiendo, no te lloro. Pero también quiero decirte que hay esperanza al otro lado, que pueden venir días mejores, que eres más fuerte de lo que imaginas y que mereces perdón, especialmente el tuyo propio. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. Gracias por permitirme contar por fin esta historia que guardé en secreto durante tanto tiempo. Que Dios te bendiga, donde quiera que estés.